Días, hermanos. Qué alegría, gozo y honor estar con ustedes en esta mañana. Que le pido que hagamos una oración. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso en que como iglesia sentimos tu palabra, sentimos tu presencia en nosotros. Te pedimos que en este tiempo tu palabra nos inunde y que nosotros podamos estar dispuestos a recibirla, a tener un corazón abierto, una mente dispuesta y todo nuestro ser dispuesto a recibir de tu palabra, esa palabra que transforma, que da vida y que siempre da senda a nuestro caminar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con la serie de predicaciones acerca de discípulos o simpatizantes. ¿Han estado en estas predicaciones? Amén. Bueno, entonces a través de la exposición de nuestro hermano Javier y nuestro hermano Esteban, conocemos que un discípulo significa alumno o aprendiz. Así de sencillo, es un alumno o un aprendiz que sigue las enseñanzas de un maestro. No solamente que las escucha, sino que las pone en práctica, porque el alumno quiere seguir las pisadas de su maestro. Desde nuestra fe, un discípulo de Cristo es aquella persona que ha creído en Jesucristo y que ha aprendido de las enseñanzas de Jesucristo y demuestra con los hechos de su vida que sigue esas enseñanzas. Entonces el discípulo de Cristo, más que un oidor, se ha vuelto un hacedor de las enseñanzas de Jesucristo. Muchas personas creen que son discípulos de Cristo cuando Jesús ha perdonado sus pecados en el momento de la conversión. Sin embargo, quiero decirles que cuando nosotros fuimos reconciliados en ese momento tan hermoso, nos encontrábamos al principio del camino para ser discípulos. En ese momento de la conversión, usted y yo podemos tomar la decisión de quedarnos, ¿verdad?, como convertidos o iniciar una tarea maravillosa para ser discípulos de Cristo. Y entonces en esta predicación, continuando con la serie, como les dije, quiero enfocarme en un punto determinante para conocer quién es un discípulo. Y es el hecho de que un discípulo hace discípulos. Un discípulo hace discípulos. Y quisiera que usted abra su Biblia en Juan 1, del 35 al 51. Y leo para usted en la versión Reina Valera. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo:
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veráis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, a través de este relato de Juan, encontramos la historia de los primeros discípulos que tomaron la decisión de seguir a Cristo. Ellos fueron Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Y este pasaje nos lleva a entender que Jesucristo les encomendó a sus discípulos la misión de hacer discípulos, y ellos respondieron. Y a este pasaje vamos a hacerle unas preguntas para lograr todavía captar esa esencia de este llamado que Jesús hace. Y la primera pregunta es: ¿qué fue lo que llevó a los personajes de este episodio bíblico a convertirse en discípulos de Cristo? Y pareciera que hay tres hechos muy importantes. Y el primero de ellos es el testimonio de Juan. Juan estaba ahí, y en su visión por anunciar la venida del Mesías, Juan el Bautista se encargaba de hablar y dar testimonio de Jesús. Y lo vemos en otros relatos, como Juan no se cansaba de hablar de Jesús. Era aquel esperado, era aquel a quien Juan anhelaba ver, y por lo tanto con pasión y con fuerza y con ahínco le hablaba a todos de Jesús. Y esta pasión en Juan y este testimonio de Juan hace que estos primeros hombres decidan seguir a Juan, y más adelante, como vemos en el relato, cuando conocen a Jesús, ser sus discípulos. El relato bíblico nos habla, ¿verdad?, que eran dos discípulos, uno identificado como Andrés, el hermano de Simón Pedro, pero el otro permanece en el anonimato en esta primera parte. Y al leer este capítulo 1, Juan aprovechaba todo momento para hablar de Jesús. Y cuando Jesús viene, ¿verdad?, él dice: este es aquel del que yo les hablaba. Este es aquel del que yo todos los días les decía que iba a venir. Y yo me imagino a estos hombres como: ¿cómo? Aquel que nos hablaste. ¡Qué alegría! De aquel que nos hablabas tanto, con tanta pasión. Es Él. Y Juan decía: sí, es Él. Es Él, tienen que venir a verlo, aquel de que yo siempre hablaba. Y decía Juan: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Este testimonio de Juan previo hizo que tanto Andrés y el otro discípulo vinieran a conocer a Jesús con un conocimiento previo de quién era Jesús. Entonces cuando estos discípulos ven a Jesús, por eso es que ellos le llaman el Cordero de Dios, porque ya habían escuchado de Jesucristo, y ahí, con lo que habían escuchado y lo que ven en Jesucristo, deciden convertirse en discípulos de Cristo. Sin lugar a dudas, el testimonio de Juan hace que estos hombres se sintieran atraídos por Jesús. Por mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero habían escuchado que Jesús era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que iba a ser su Redentor y el Mesías. Y por lo tanto querían saber más de Él. Estaban apasionados por conocer a Jesucristo. Aquellos dos hombres empezaron a seguir a Jesús calladitos, como atónitos, ¿verdad? Como que lo que Juan nos había dicho lo estamos viendo. Y dice la palabra que lo veían, que lo escuchaban. Y entonces Jesús, en medio de eso, les dice:
¿Ustedes qué buscan? Qué interesante. Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Es mi consideración, hermanos, que Jesús quería saber la verdadera motivación de por qué lo querían, por qué lo buscaban. Y creo que la razón o el motivo por el cual se llega a Cristo es fundamental para ser un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque muchas personas buscan a Cristo por favores temporales, por placeres temporales, por buscar un favor. Y en medio de eso, Dios es tan misericordioso y tan amoroso y muestra su gracia y Él se muestra a ellos en medio de esa situación. Pero muchos al obtener lo que ya querían, terminan yéndose. En cambio hay otros que con una total convicción de nuestra necesidad espiritual y la necesidad de que Jesucristo perdone nuestros pecados, le buscamos. Y por lo tanto, esa pregunta, ¿qué buscan?, que hizo Jesús ahí era importante para saber si realmente eran sus discípulos. Y en esta mañana Jesús también te pregunta, ¿qué buscas? ¿Para qué vienes? Continuando con el relato, hermanos, cuando Jesús pregunta esto, estos primeros discípulos le llaman rabí, que significa maestro. Le habían conocido hace unos instantes y le llaman maestro. Y esto es poderoso porque con esta palabra ellos le están diciendo, queremos saber más de ti, queremos conocerte más. Es más, por favor, dinos a dónde vives. Queremos ir contigo, queremos relacionarnos, queremos saber cómo hablas, cómo piensas, cómo caminas, cómo vistes. Queremos estar contigo en intimidad. Queremos aprender todo y más de ti. Esto es lo que decían estos discípulos. Y como era de esperar, Jesús no los rechaza, sino que les dice, vengan conmigo, vámonos mis amigos. Y esto es lo que hoy también Jesús nos dice a nosotros. A todo aquel que ha venido aquí a buscar a Jesucristo, Él te dice hoy, ven, quiero estar contigo, quiero que seas mi amigo, quiero estar contigo, quiero enseñarte, quiero ser tu maestro. Hay un detalle muy importante en este pasaje que no quisiera dejar desapercibido. Y si ustedes lo vieron, es que el que escribe relata con exactitud la hora en que esto pasó. Con exactitud. Y un estudio bíblico que me encontré cuando estaba haciendo este bosquejo dice algo que me gustó mucho y quiero leerlo para ustedes. Y dice, aquel día con Jesús cambió toda su vida. Dejó en él una impresión tan profunda que cuando escribió su evangelio 60 años después, todavía no había olvidado la hora exacta en que había recibido aquella invitación. Wow. Yo de solo recordar el día en que Jesús vino a mi vida me estremezco de nuevo. Usted puede recordar ese día. Es un detalle que no puede pasar desapercibido en nuestras vidas. Amén. Y es tan hermoso que en este pasaje estos detalles nos recuerden ese momento tan especial. Y es por eso que la vida de estas personas nunca pudo ser igual y ellos decidieron seguirle. Fue un momento que cambió sus vidas. Cuando termina este encuentro con Jesús, Andrés estaba tan apasionado y con algo tan verdadero y tan profundo en su corazón que él decide salir corriendo a buscar a su hermano Simón. Él no podía quedarse con lo que tenía ahí, tenía que buscar a Simón y yo me imagino el relato y salió corriendo y le dijo, Simón, mi hermanillo, usted no sabe lo que yo acabo de ver, tienes que venir conmigo.
le había conocido y jamás sería el mismo. Y ahí empezó un deseo apasionado para que otros le conocieran. El otro hecho del por qué lo hicieron, ya vimos que fue el testimonio de Juan. Vea todo lo que hizo el testimonio de Juan. El segundo punto, el testimonio de las Escrituras. Tanto Andrés como Simón habían escuchado y habían leído sobre el Mesías, habían escuchado de él por las Escrituras en las sinagogas y demás. Y Andrés entonces sale a buscar a Simón y le dice: hemos hallado al Mesías. Y no solamente va y se lo cuenta, se lo trae y le dice: deje lo que usted está haciendo, venga conmigo. Continuando con el relato, al día siguiente Jesús entonces se encuentra a Felipe, el otro discípulo. Y Felipe vuelve a tener un encuentro tan especial con Jesús, porque con solo una palabra Jesús le dice: sígueme. Y Felipe ni titubeó por seguir a Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Felipe sale corriendo a buscar a Natanael. Lo jaló del pelo y le dice: venga, porque usted tiene que ver lo que yo acabo de ver. Y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En estos hombres existía una total convicción y certeza de lo que habían en las Escrituras, de lo que las Escrituras decían del Mesías que iba a venir. Para ellos esto no era una historia, no era un cuento de que por generaciones se había replicado, no, era la verdad. Y estaban viendo con sus propios ojos lo que las Escrituras habían prometido que iba a suceder. No había duda en ellos y deciden seguirle. El tercer punto, y se pone mejor el asunto, y es la experiencia personal con el maestro. Ya Juan les había hablado, ya habían leído las Escrituras, pero ahora tienen una experiencia personal con el maestro. Y gracias a que Felipe lleva a Natanael a conocer a Jesús, Natanael tiene un encuentro personal con Jesús. Allí se encuentran cara a cara y Jesús le dice: yo ya te conozco. Y Natanael dice: ¿qué le pasa a este hombre? Yo nunca lo había visto. Y le dice: sí, estabas en la higuera, estabas debajo de la higuera y ahí te vi. Hermanos, el relato no lo dice y será tema de otra prédica, pastora. Pero Natanael tuvo un encuentro personal con Cristo ahí en la higuera. Porque Natanael se estremece todo y recuerda ese momento tan especial. Y entonces se le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor de Israel. Su experiencia previa con Jesucristo lo había convencido totalmente de quién era Jesucristo. Entonces, hermanos, estas tres razones, el testimonio de Juan, el testimonio de las Escrituras y la experiencia personal con Jesucristo, hace que estos hombres decidan convertirse en verdaderos discípulos. Vean todo lo que pasó con la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Qué fue lo que movió a aquellos primeros discípulos a traer a otros al Señor? Y sin lugar a dudas, tiene que ver con esta experiencia y este encuentro sobrenatural y poderoso con Jesucristo. Porque ahí fue cuando ellos desarrollaron una verdadera convicción. Y tener convicción, hermanos, es tener seguridad en lo que usted piensa y en lo que usted cree. Por lo tanto, estos discípulos tenían una profunda convicción de quién era Jesucristo. No había duda en ellos. Ellos sabían que habían creído en Él y eran lo que estaban viendo sus ojos. Y sabían que Jesucristo era el Mesías prometido, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Señor, el Redentor, el que siempre está ahí para nosotros, el que puede cambiar vidas en un segundo, el que trae vida eterna, el agua, todo eso ellos lo sabían. No tenían duda, ninguna.
de quién era Jesucristo. Y por eso es que se estremecen. Jesucristo los inunda con toda su presencia. Y este pasaje de Juan nos describe la ocasión en que ellos conocieron a Jesús por primera vez. Un encuentro que, como ya lo vimos, marcó sus vidas. Y ellos empezaron a acompañarle ocasionalmente, iban a trabajar y se encontraban con Jesús y volvían a trabajar y regresaban con Jesús. Pero en Marcos 1, 14, 19 se nos relata que dice así: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red del lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Habían conocido de tal manera a Jesucristo que dejaron todo por Él, por seguirle, por seguir sus huellas, por seguir su ministerio, por acompañarle, por estar cerca de Él. Y esta profunda convicción de quién era Jesucristo los prepara para la tarea de ser discípulos. Y recordando las predicaciones anteriores, entonces podemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando entonces se es un simple simpatizante? ¿De qué tendrá convicción un simple simpatizante? Porque si no está convencido realmente de quién es Jesucristo, entonces, ¿cómo va a hablarle a otros? Si no tiene una profunda convicción, ¿cómo va a ir a convencer a otros de quién es Jesucristo? Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y cuando hemos decidido ser discípulos, arde en nosotros un deseo porque otros le conozcan. Una persona con una profunda convicción de quién es Jesús, sigue los pasos de Jesús, nunca se va a dejar ese regalo para sí. Esa persona necesita compartir ese regalo tan maravilloso. El discípulo conocerá el corazón de Dios y lo que Dios quiere para la humanidad, y por tanto va a trabajar incansablemente para que muchos le conozcan. Todo lo que estos primeros discípulos empezaron a hacer por causa de esta profunda convicción está contenida en el libro de los Hechos. Se los dejo ahí de tarea. Y es maravilloso ver lo que estos primeros discípulos hicieron por la profunda convicción de quien tenían en Cristo. Sin lugar a duda, estos discípulos dieron el sí y se comprometieron ante lo que Jesucristo les había pedido en la gran comisión. Respondieron, dijeron: sí, maestro, sí, por amor, por convicción, decidieron seguirle. Empezaron a actuar movidos por el Espíritu Santo de Dios, porque un discípulo es movido por Dios y por lo tanto tiene poder para poder hablar a otros de Jesucristo. Tercera pregunta: ¿qué métodos usaron para convencer a otros? Este relato de Juan nos demuestra, hermanos, métodos sencillos, pero muy poderosos para convencer a otros de seguir a Jesucristo. Y es lo que usted y yo hoy podemos poner en práctica. Usted no tiene que ponerse a buscar grandes estrategias y grandes métodos. Podemos volver, como decía la pastora, a los fundamentos iniciales. Y este relato nos dice que la primera estrategia es hablar de Jesús. Compartir el evangelio con todos. Tristemente perdemos oportunidad y empezamos a hablar con las personas de todo y más, menos de Jesucristo. ¿Cierto? Y que hablamos que la economía, que lo de la China, que el coronavirus, que el problema mundial y que la economía y que todo. Y no
aprovechamos pero ni un instante para hablar de Jesús. Y al menos para decir, sí, pero Jesús tiene el control de todo. Es que ni eso, hermanos, desaprovechamos las oportunidades. Y hablar de Jesús es un método tan sencillo como abrir su boca. Tan sencillo. Y que en medio de toda conversación usted pueda en algún momento hablar de Jesús. El segundo método, hablar de su palabra. ¿Usted sabe qué efectos produce la palabra de Dios en las personas? Pues realmente para mí la palabra ha sido fuente de vida, fuente de esperanza, fuente de dirección. ¿Y eso no es acaso lo que la gente anda buscando? Vida, esperanza, dirección. ¿Por qué en medio de toda oportunidad no aprovechamos también para hablar de lo que la palabra de Dios menciona? Tercer método, hablar de nuestro testimonio, de nuestra conversión, de nuestro encuentro personal con Jesucristo. Y ven por qué es tan importante reconocer por qué vinimos a Cristo y reconocer ese momento tan lindo y tan especial cuando vinimos a Él. Porque solo así vamos a poder hablar de nuestro testimonio. Y no es un asunto de hablar de nosotros, es hablar de lo que Jesús hizo en nosotros. Y por eso es tan importante que seamos consecuentes si decimos que somos discípulos de Cristo. Porque si usted habla de que usted es un discípulo de Cristo, pero con sus acciones demuestra todo lo contrario, mejor no se arriesgue a hablar de su testimonio, porque más bien usted podría, discúlpeme lo que le voy a decir, ser una burla para el reino de Dios. Y por eso el discípulo tiene un gran compromiso en seguir las enseñanzas de Jesús. Cuarto, llevarlos, invitarlos. Andrés no solo le habló a Simón, Felipe no solo le habló a Natanael, los trajo. Hermanos, y yo creo que la iglesia ofrece muchas oportunidades para que usted invite a personas, si es que no tiene otros recursos para hacerlo, para traer a otros a conocer a Jesús por medio de muchas actividades. ¿Y será que al menos, y yo me reto también en esto, al menos usted podrá traer una persona en este 2020? Al menos una, que usted no se venga solito, al menos una vez en el año usted podría traer a alguien. ¿Usted sabe lo que eso podría impactar a esa persona, al reino de Dios, a la iglesia? Una en este 2020. El último, permanecer con ellos. Una vez que Jesús los llamó, ellos le seguían a todo lugar porque habían encontrado en Él, habían encontrado palabras, habían encontrado hechos que los llevaban, que los motivaban, que los atraían. Y este es el papel del que discipula. Mantenerlos cerquita, no dejarlos botados, llevarlos, traerlos consigo. Cuarta pregunta. ¿Qué principios de este episodio podemos aplicar en nuestra labor para ser discípulos? Son solo dos, facilísimos. El primero de ellos, el primero en ser discípulo debe ser tú. Usted es el que debe en primer lugar ser discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús no envió a cualquiera. Jesús envió a sus discípulos, a aquellos a que había preparado, a aquellos a quien le conocían, al que sabía cómo se movía, cómo iba a responder ante situaciones. Él los había preparado, había compartido con ellos. Actuaban como Jesús y entonces Jesús, confiado, les dio la comisión. Vayan, ya han estado conmigo, ya saben cómo se hace. Vayan con toda confianza. Y entonces, hermanos, el mero simpatizante no puede iniciar con la gran comisión. Esto es una tarea solamente para el discípulo, porque esto no es un asunto de un título, es un asunto de experiencia, es un asunto de relación y un asunto de intimidad con Jesucristo. Porque no se puede enseñar lo que no se tiene. Es como que ustedes me pidan que hoy les dé una clase de matemática o de álgebra o de estadística. Nos quedamos todos en el examen.
pero Jesús sabía lo que ellos tenían en su corazón y por eso es que los invita. Jesús les delega a los discípulos la gran tarea de la comisión precisamente por esto, porque ellos estaban apasionados con lo que habían aprendido y podían extender el reino de Dios. Cuando se es un verdadero discípulo hay convicción de quién es Jesús y hay convicción de lo que tenemos que hacer. El segundo principio, título de esta prédica: los discípulos hacen discípulos. La obra de hacer discípulos no es solo para el pastor, es para todo aquel que es un discípulo. El discípulo está convencido de que no puede ser estéril, sino que debe hacer hijos. No puede quedarse ahí sentado en la banca solamente. Tiene que reproducirse, tiene que replicarse. Y una vez que los ha hecho, no dejarlos botados, no dejar hijitos abandonados. Pero, bueno, el mero simpatizante no va a discipular. Es más, ni siquiera evangeliza. ¿Por qué? Porque ha escuchado de Jesús, le agradan las filosofías de Jesús. Y ay, qué bonito compartir todos una vez a la semana. Le encanta eso a un simpatizante, pero no está comprometido con Jesucristo y su obra. Entonces, hermanos, la prueba de que eres un verdadero discípulo es que traes a otros a Jesús y los haces sus discípulos. Y ya para ir concluyendo, y los músicos pueden pasar, y también ahí donde usted está, yo quisiera pedirle que con sus ojitos cerrados usted pueda entender que más allá de conocer la historia de los primeros discípulos y lo que estos hicieron para hacer otros discípulos, el propósito de esta palabra es confrontarnos. ¿Confrontarnos a qué? En primer lugar, reconocer si realmente hemos tenido una verdadera experiencia con Cristo. Si le conocemos, si estamos apasionados por Él. Esta palabra también nos confronta para reconocer si estoy dispuesto a compartir la fe con otras personas. Si hemos recibido convicción y poder del Espíritu Santo para esta labor. Esta palabra también es para retarnos. Retarnos para tomar muy en serio la labor encomendada por Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, no pongamos esta palabra por simple. Hay preguntas que contestar el día de hoy, siendo honestos y transparentes delante de Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Pregunta: ¿tienes convicción real de quién es Jesús? No por lo que te han dicho, sino por lo que has experimentado. ¿Tienes carga por hacer discípulos? ¿A dónde están los discípulos que haces para Él? ¿A dónde? ¿A dónde están esos discípulos que algún día Jesús te va a preguntar y podrías decir con toda alegría y amor: aquí está. Lo que me has encomendado, Señor, aquí está. ¿Ha hecho usted todo lo que está a su alcance para ser discípulos? ¿Está usted dispuesto a aceptar no solo el cargo y la responsabilidad, sino el privilegio de extender el reino de Dios? El mandato de Jesús sigue siendo claro y vigente el día de hoy cuando le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si a través de estas predicaciones, y son mis dos últimas reflexiones, si honestamente a través de estas predicaciones usted ha podido reconocer que es un simple simpatizante, tome la decisión hoy de tomar una nueva vida en Cristo. Ser su discípulo lo llevará a otro nivel espiritual. No se conforme con solo escuchar de Jesús, conózcalo en intimidad. Permítale a Él transformar su vida. Por otro lado, si usted ya es discípulo de Cristo, ¿qué le parece si subimos un nuevo peldaño? Un nuevo peldaño para hacer más discípulos, más seguidores. Porque ya Jesús nos dio el poder. Él nos dará de su gracia y su favor para hacerlo. Discipular nos permite replicar el ministerio de Jesús acá en la tierra. Hermanos, y creo que eso es un gran honor. Amén.